Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda diaria. Le doy la bienvenida este martes a Víctor Hugo Michel. Víctor. Don Enrique, buenas noches. Buenas noches. Y en un momento más nos van a acompañar Mauricio Candiani y Ernesto O'Farrill. Un tema que durante todo el día de hoy ha estado presente en los medios es el relativo al Frente Ciudadano. Hay varias informaciones que han surgido. Desde muy temprano, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, Margarita Zavala no descartó la posibilidad de registrarse como candidata independiente a la presidencia de la República. Para poder hacerlo requiere declarar su aspiración ante el INE antes de que termine el próximo domingo, el plazo máximo para que esto pueda ocurrir. También Miguel Ángel Mancera se pronunció, pero en sentido opuesto. Él descartó cualquier posibilidad de contender como independiente. Más tarde, los dirigentes de los partidos involucrados en el frente, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, dijeron que no van a apresurar la definición del método de elección del candidato presidencial. Esto en respuesta a una misiva enviada por varios de los aspirantes, entre ellos la propia Margarita Zavala, Silvano Aureoles y el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Más tarde, el líder del partido del PANAL, de este partido con base sobre todo en el magisterio, planteó que puede ser parte de este Frente Ciudadano, pero lo condicionó entre otras cosas a que el procedimiento de selección sea a través de una elección abierta. Así que, como ven ustedes, muchos temas relativos al frente el día de hoy. Le damos la bienvenida a Mauricio Candiani. Mauricio. Enrique, Víctor, ¿qué va, Mau? Una primera reacción, Víctor, de todo lo que hoy pasó con el tema del frente. Me parece que estamos viendo, vamos a dividirlo en dos partes. En el caso de Miguel Ángel Mancera está obligado en este momento, aun si él hubiera querido registrarse como un independiente, no puede hacerlo. La situación de emergencia por la que atraviesa la ciudad no le hubiera permitido, le quitó el margen de maniobra para hacerlo. Es decir, quizás si no hubiera habido un sismo, podría darse el caso de Miguel Ángel Mancera registrándose como un candidato independiente, pero lo hubiera no existe. Y la realidad cambió después del 19 de septiembre pasado, entonces el temblor también le tiró su posibilidad de ser independiente. Ergo, Miguel Ángel Mancera se queda como jefe de gobierno, al menos durante un buen rato. Y la realidad está también en que si el frente marcha, el frente va, el frente termina consolidándose, Miguel Ángel Mancera muy pocas probabilidades tendrá de ser candidato presidencial por el frente. Así que lo que estamos viendo en el caso de Miguel Ángel Mancera es una semana crucial, definitoria, en la que probablemente le está diciendo adiós a la posibilidad de ser candidato presidencial, al menos eso me parece. Y en el caso de Margarita Zavala, lo que estamos viendo es también la jugada maestra que le está haciendo Ricardo Anaya de cerrarle la vía, de cerrarle el camino, porque estaba la amenaza de ella de irse como una independiente. Pues a partir de hoy estamos a martes, queda miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 6 días para que Margarita Zavala cumpla esa amenaza de romper con el PAN. Si no lo hace en estos 6 días, pues Anaya ya tiene una gran ventaja sobre ella, y yo nada más terminaría este punto diciendo que todo apuntaría, ya lo vimos, la carta que manda ella es tratando de forzar los tiempos en estos últimos días antes de que se cierre el plazo. Pues Anaya y compañía ya le dejaron en claro, aquí no nos vamos a acelerar. Entonces yo creo que la situación también pinta muy mal para Margarita Zavala en este momento. ¿Cómo lo ves, Mauricio? En el caso de Mancera, confieso, porque lo he dicho aquí nuevamente, que para la ciudad el mejor escenario posible es que ahorita no se mueva el jefe de gobierno, y no por el jefe de gobierno solamente, sino por todos los cambios que cuando sale un titular suceden en distintos puestos de la parte alta y media de la administración. Entonces, yo creo muy claro que Mancera, si ve posibilidades todavía, contraponiendo el punto de Víctor, si es que todavía las pondera en su mente,
de ser candidato a presidente, lo que deja claro esta semana es que no lo será por la vía independiente. Él sabe que necesita la marca frente, en este caso, la marca de un partido o suma de partidos que lo postulen, porque de otra suerte no le da la matemática, es decir, su arrastre personal a nivel federal no es lo que fue en la elección de jefe de gobierno, la suma que él traía como individuo a la marca PRD a nivel de ciudad. Ese escenario no lo veo. En tu opinión, entonces, el temblor no le cambió gran cosa, No, porque hubiese ocurrido o no, por el argumento que dices, no se hubiera lanzado No se hubieran lanzado independientes, sí le cambió los tiempos. Él había dicho en medio calladito y no tan calladito que esperaba dar su informe y anunciar la fecha de su salida. Y la naturaleza, en ese sentido, le cambió, pero sin temor a equivocarme, su dinámica de tiempos. Ahora bien, en el caso de Margarita, yo creo que yo no la veo, simplemente no la veo. Quizá porque tengo tantos años de conocerla. Ahí está. Sí, pero no la veo corriendo por la independiente, contraponiéndose al partido que la vio crecer. Es decir, Margarita es al PAN como digamos el PAN a Gómez Morín. O sea, es un tema de su hermano, de sus padres, de su esposo, de sus primos, de su ambiente, es decir, la veo consustancial. Tan no lo veo hoy que cuando salió en aquel primer video diciendo que si el PAN no la abanderaba, dejaba un dejo de que ella sería la candidata independiente, tampoco se lo creí. Es decir, el mejor escenario posible que puede tener Margarita es un debilitamiento a tal punto de las otras opciones que tendría el PAN para postular que ella fuera la resultante natural de la decisión del Partido Acción Nacional. Ese escenario, que es el que él quería construir, es el que no le está saliendo. Pero si le termina saliendo, será dentro del PAN, dentro del frente. No la veo de candidata independiente. La amenaza de la decisión creo que ya va quedando ahí olvidada, ¿no? Bueno, vamos a ver, quedarán unos días. Le damos la bienvenida a Ernesto Farril. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ernesto, ¿cómo ves a Mancera y a Margarita? A Mancera lo veo perdido, ¿no? O sea, creo que ni en la propia Ciudad de México tiene los suficientes votos para ser un buen candidato. A nivel nacional, menos. Y a Margarita, pues sí creo que hay un grupo muy importante de simpatizantes, sobre todo dentro del PAN, pero me parece muy difícil lograr el consenso al interior del Frente Amplio, ¿no? El PRD, Partido Ciudadano, y quienes se les vayan añadiendo, probablemente Alianza, como para que pudiera ser la candidata de consenso, a no ser que su propuesta de que el candidato salga de una elección abierta, pues pudiera favorecerle por su popularidad, ¿no? Pero entonces tú eventualmente, a diferencia de lo que dice Mauricio, ¿sí crees que de acá al domingo, en su reflexión, pudiera...? No. No, tampoco. No. Hablo de el proceso de selección al interior del frente, ¿no? Sí. Que todavía no está determinado. Pero como independiente no, porque los independientes sí tienen la fecha fatal del domingo, quienes quieran hacerlo. Mañana, por cierto, se registra Ríos Peter, va a ser el segundo que entre a esta lead de independientes y vamos a ver quién más. El Bronco, ¿no? El Bronco está por verse. Se dice Álvarez que sí, Casa, pero otro que también. Álvarez y Casa también estaba ahí. Vamos a ver qué sucede. Las candidaturas independientes son mucho más complejas de lo que la poesía discursiva democrática establece. Es decir, el caso de Nuevo León fue un caso, aquí lo hemos dicho, excepcional en un contexto muy específico que tenía ese estado, pero pretender replicar ese modelo político electoral a la federación en este momento no lo veo ocurriendo. Brevemente, antes de irnos a corte, el condicionamiento de Nueva Alianza, del PANAL, para sumarse al frente y, bueno, el acercamiento mismo. A mí me parece interesantísimo, están elevando el costo de la marca, en una elección que se anticipa de tercios competida, si es que el frente madura, Morena está definido y el PRI sigue sumando a su
típico aliado, el Partido Verde Ecologista, y algún otro partido que quiera sumarse a esa hipótesis, esos 2, 1.5, Oh, sí te da el 3, panel, sí te da tus buenos 3 puntos. Muy Es buenos decir, 3 puntos. la hipótesis que quieras quiero, pero esos puntitos en un escenario Valen oro, sí. valen. Y precisamente porque valen, yo no me puedo explicar por qué el PRI cometió la pifia, porque todo esto se deriva de la composición del gabinete en el Estado de México, al menos esa es la versión que tenemos públicamente, es decir, que el PANAL se enemista con el PRI, se molesta con el PRI, porque no son tomados en cuenta en la conformación del gabinete del nuevo gobernador, de Alfredo del Mazo. Ergo, y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué habiendo tal valor para cada puntito que tengamos de cara a la elección del próximo año va a valer, como lo decíamos, oro molido? ¿Cómo el PRI, un partido que sabe de escenarios, que sabe calcular, cometió esa pifia perdiendo 3 puntos que le pueden definir todo en una elección de a tercios como la que se perfila? Yo creo que todavía no están perdidos, pero vamos a ver. Pero ahí están en el balance. Sí, están jugando y elevaron su costo, pero me da la impresión de que es de ese tipo de pleitos que luego en la reconciliación van a estar muy amorosos. Bueno, vamos a un corte y continuamos la crisis en España, en Cataluña. Un programa que nos da los puntos clave y el análisis para entender el comportamiento de los mercados. What Did You Miss? Lunes a viernes, 2:30 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. La crisis de Cataluña, en España, pues escala día con día. Hoy tuvimos una huelga general, miles de personas en las calles de Barcelona. Tuvimos también un discurso inusual del rey, del jefe de Estado español, respaldando 100% la posición del jefe de gobierno y justificando, así se leyó, la acción de las fuerzas del orden el pasado domingo cuando impidieron o trataron de impedir al menos la realización del llamado referéndum ilegal. Y una entrevista, la primera que da Puigdemont, el presidente de la Comunidad de Cataluña, a la BBC de Londres, reiterando que va a declarar la independencia. Esto puede ser, de acuerdo a los cálculos de tiempo, este fin de semana, hacia el fin de semana, o quizás a principios de la próxima semana, en cuanto tengan los cómputos completos de este referéndum. ¿Tu impresión, Mauricio? A mí me gustó por fin escuchar al rey, la gente lo esperaba, incluso el mensaje antes, empezaba a ser un vacío en los medios y la opinión pública española respecto a este mensaje. El rey Felipe VI, la verdad es que no podía decir otra cosa después de haber catalogado la situación, palabras textuales, como una situación de extrema gravedad. Y lo es porque tienes una región autonómica pretendiendo declararse independiente con una serie de acciones que ya vienen de tiempo. Es decir, hay que decir a quien nos escucha, no es un problema ni nuevo ni de reciente conocimiento. Ha sido un proceso de lento cocimiento en el cual básicamente se han dirimido 3 opciones posibles. La opción de la contención, es decir, el gobierno en Madrid ha tratado de evitar por los medios judiciales y por los medios político-parlamentarios que han estado a su alcance los intentos de más y más autonomía con caminos a la independencia que el grupo del presidente actual de la zona autonómica de Cataluña ha venido impulsando. Pero estaba el camino del artículo 155 de la Constitución, que establecía la posibilidad del gobierno nacional de eliminar la autonomía catalana de manera establecida, temporal,
con un propósito específico, desconociendo los poderes de las personas que ocupan los poderes o el desconocimiento de los poderes de conjunto. Y existe una tercera opción, que es la que claman algunos, que es el cambio de interlocutores con la posibilidad de encontrar una nueva vía de diseño de modelo territorial en el cual se puedan reacomodar los deseos de independencia con los deseos de unidad nacional española. Esas tres opciones no ocurrieron y sí ocurrió el mandato de una jueza de mandar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a suspender o evitar la instalación de las urnas para el ilegítimo, en opinión de algunos, sí legítimo en opinión de otros, referéndum que hubo el fin de semana pasado, y las consecuencias las vimos en algunas de las imágenes que nadie quiere ver en un país que además uno estima y aprecia. Pero hay que decir que esto es un capítulo más de un desenlace que no se ve claro. Si Cataluña declara la independencia, yo no percibo que haya ni apoyo de la comunidad internacional, ni apoyo de la comunidad europea, ni por supuesto un cruce de brazos de España y sus poderes constituidos. Si no lo hace, sigue siendo opción el artículo 155, porque no todos los catalanes que quieren más autonomía de Cataluña necesariamente quieren la independencia de España. Y no todos los que están en Cataluña quieren separarse de España. Entonces, hay fractura, hay enfrentamiento, yo no veo buenas noticias para la armonía y la convivencia Situación española. compleja, Ernesto. ¿Qué va a pasar? Este es otro brote de la fiebre nacionalista que impera en el mundo, ¿no? Realmente el referéndum no lo calificaría de ilegal, sino de realmente poco fundamentado, si ni siquiera hay un patrón adecuado para las elecciones. Pues en realidad ya sabíamos lo que iba a pasar. Los que salieron a la calle a votar, 90 y tantos %, pues son los que se quieren independizar del gobierno de España. Sí creo que sigue totalmente viva la opción del 155 y me parece que si el presidente del gobierno de Cataluña declara la independencia en los próximos días, si es que lo dejan, pues el gobierno español no va a tener otra que adoptar este artículo 155, que es desconozco los poderes y tomo el poder a la fuerza, ¿no? Y habrá condiciones, no llevará esto a una crisis, Víctor, donde caiga el jefe de gobierno Rajoy y caiga también el presidente de la comunidad catalana. Sí, estamos ante, vamos a verlo, tenemos dos escenarios. El escenario el de la negociación, que era el que uno hubiera querido, parece que en este momento está dinamitado, está cerrado. Eso lo ha dejado muy en claro la posición irreductible de Puigdemont, del presidente de la Generalitat. Es decir, pareciera que del ámbito o del lado de los secesionistas no hay ya en este momento ninguna opción, ninguna rendija para poder negociar con el gobierno central de Madrid. ¿Qué nos deja o qué le deja eso al gobierno de España? La fuerza. Es decir, la desaparición de los poderes, probablemente en Cataluña, pero eso le podemos dar otro nombre. Es una ocupación por parte del gobierno central en una provincia autónoma que tiene aparte una larga historia de animadversión o de, vamos a decirlo, de rencilla con el gobierno madrileño, el gobierno de Madrid, el gobierno central. Entonces, pues estaremos entrando, si vamos al escenario de la ocupación, al de la fuerza, al del manotazo, van a tener que meter a la cárcel a los líderes secesionistas, por supuesto, y después, ¿cómo sostienes al gobierno que llegue? Tuviste 2 millones de personas, supuestamente, no sabemos, no existe una estadística confiable, que votaron a favor de la secesión, pero muchos. Sí, y hoy miles en las calles. ¿Cómo sostienes un gobierno que va a tener que ser impuesto por Madrid? Pues la única forma que veo en este momento, si no hay negociación, es por la fuerza, y no hay gobierno que se pueda sostener durante mucho tiempo por la fuerza. Vamos a suponer el otro escenario rosa en el que el gobierno español dice, pues vamos a dejarlos que se independicen. ¿Qué le pasaría al pueblo catalán? Pues automáticamente están fuera de la Comunidad Europea, fuera del euro,
y pues, realmente quedan totalmente aislados, ¿no? Entonces, creo que no les pudiera ir muy bien en un escenario de independencia. Yo no veo ese escenario de cata-exit, si lo pudiéramos llamar así. No lo percibo porque no tiene el gobierno español la disposición a hacerlo. A ver, pongámonos por un momento en el espacio de un poder federal constituido, de una nación que tiene un Estado que regula cada rincón de su territorio. Porque un partido autonómico te desconoce un poder autonómico regional. Tú vas a decirle, ay, sí, señor, ahí nos vemos, negociemos algunas leyes de transición o de salida. Por Dios, eso no va a pasar. Menos con el mensaje del rey de hoy, donde en palabras llanas dijo, tenemos la responsabilidad de mantener los poderes legítimos del Estado y vamos a asegurar el orden constitucional de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno. Si bien atenuó su mensaje vestido de civil, a mí me parece que el que quiere escuchar sus palabras dijo, estamos dispuestos a respaldar la acción del Estado hasta donde llegue. Pero no es concebible. Tenemos que irnos a corte, pero bueno, hay que concluir. ¿Será concebible en una España del siglo XXI una ocupación, una intervención de las Fuerzas Armadas para tomar el control de una comunidad como Cataluña, que es una de las más importantes? Si por Fuerzas Armadas, Enrique, dices el ejército, yo creo que no estamos todavía ahí. Pero sí hay pasos intermedios. Sí. Uno es desarmar, por ejemplo, por desacato, a la policía autonómica. Dos es fortalecer la presencia de las policías nacionales y de la Guardia Civil. Tres es estrangular financieramente al gobierno autonómico. Y cuatro es establecer procesos judiciales acusando de secesionistas a ciertas personas líderes del movimiento. Acabas de describir un estado de sitio y una ocupación. Sí. Esa es la gravedad del asunto. Y yo no sé, no me imagino a los mozos de escuadra, a quienes vimos el domingo ya en algunas confrontaciones físicas con la Policía Nacional, con la Guardia Civil. Yo no creo que ellos vayan a decir, ahí está mi arma de cargo, de manera voluntaria. Pues de ese tamaño es la crisis y va a seguir dando mucho de qué hablar en España y también aquí en México. Vamos a un corte y entramos a un tema más, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Seguimos, estamos al cierre. Un último tema del denso día que tuvimos es la posición del líder del sector privado, Juan Pablo Castañón, que por primera ocasión de manera pública
expresa la posibilidad de que México tenga que terminar con las negociaciones de este tratado si resultan inconvenientes para el país. Esto en el contexto muy interesante de que la próxima semana reinicia la negociación, es la cuarta ronda, y que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, va a estar primero en Washington y luego viene a México en paralelo a la realización de esta cuarta ronda. ¿Cómo ves, Ernesto, este contexto? Bueno, pues sí, los temas más álgidos o ríspidos de la negociación pueden empezar a negociarse en esta ronda de Washington, entre el 11 al 15 de octubre. Y por lo que dejó entrever la última negociación, con cierta imposición de propuestas totalmente irracionales por parte de los negociadores americanos, pues creo que me parece que Juan Pablo Castañón pues está anticipando que sí puede haber pues mucho más rudeza de parte de Estados Unidos, y pues más vale que las contrapartes pues estemos anticipando, pues vamos a decir, un endurecimiento de la postura negociadora, ¿no? Que endurecimiento es la amenaza de los duros, ya de por sí. Víctor. Aquí lo preocupante es que pareciera que no está pesando la razón, sino está pesando Donald Trump, que es todo lo contrario a la razón en este caso, en el caso del Tratado de Libre Comercio, de las renegociaciones. Uno de los temas en la primera ronda en Washington, nos lo decía la gente de la Secretaría de Economía, que ellos, los técnicos, se conocen, que son los negociadores de los tres países, que realmente es un universo muy pequeño, es decir, la gente que trabaja en los ministerios de comercio de los tres países o de varios países son pocos, no son tantas personas, se conocen y saben cómo negociar y saben cómo dialogar. Entonces, Baker nos decía, confiamos en que en este lenguaje común que tenemos todos, nosotros vamos a poder llegar a platicar de forma racional. Pues el problema es que pareciera que está permeando el discurso o el ánimo de Trump, que finalmente es su jefe, sobre los negociadores, y está quedando de lado lo técnico. Y eso es lo más preocupante en este momento. ¿Se contagia o viene la orden? Se nos acaba el tiempo, Mauricio. Solo hay una cosa peor que la salida de un TLC que ha sido exitosa, que es firmar un nuevo TLC. Que sea peor. Que sea peor, ¿no? Que sea peor que la salida. Que sea peor que la salida. Entonces, yo creo que lo que México está diciendo, tanto el sector público como el sector privado, es no estamos dispuestos a renegociar cualquier cosa. Si lo que plantea Estados Unidos no negocia mejores términos para que realmente sea un NAFTA 2.0, entonces, señores de los Estados Unidos, tomen la decisión de salirse, porque aunque no nos gusta, aunque no lo consideramos racional, aunque creemos que eso destruye valor, si esa es la decisión que Estados Unidos va a tomar, que la tome. Y hay una lógica estratégica detrás de esto. ¿Cuántos años quieren que gobierne Trump? ¿3 y medio más? ¿4 si es que es reelecto? En la vida de dos naciones, 8 años de una administración, si es que estamos enfrentando ese escenario, es mucho menos tiempo que otra vez 25 años o 30 años de imperio de un tratado para poder oxigenar una versión 3.0. Entonces, aún en el peor de los escenarios, en una locura donde salga Trump, es preferible salir, que absorban ellos el costo de su crisis. Nosotros tendremos que reconfigurar nuestra economía y nuestra realidad a esa decisión, pero dejamos la puerta abierta de negociar nuevamente un tratado más adelante. Pues temas que van a seguir en la agenda. Mauricio Candiani, gracias, buenas noches. Víctor Hugo Michel, gracias. Ernesto Farrell. Buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención. Continúe una tras otra aquí en el Financiero Bloomberg. Hasta mañana.